Bienvenidos a su podcast favorito. Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Adrián y Estrella y el día de hoy hablaremos de un tema que nos parece sumamente relevante que se llama perspectiva de género. Tengo dos profesoras que me enseñaron casi todo lo que sé acerca de perspectiva de género. Una de ellas es Ceci y la otra es Lili. Lili, en la primera clase que vimos este tema, se acercó y preguntó: cuando sales a la calle, ¿a qué le tienes miedo? Y entonces empezó a preguntarle primero a todos los chicos: ¿tú a qué le tienes miedo cuando sales a la calle? No creo que yo sea un referente para contestarte la pregunta porque yo soy una persona asocial, antropofóbica. Yo le tengo miedo a todo cuando salgo a la calle. Me da miedo salir porque yo le tengo miedo a la gente. Pero a lo que le tiene miedo a un hombre cuando sale a la calle, pues es a que lo asalten, le quiten sus cosas y de paso lo maten Por asaltarle. por asaltarlo. Y entonces después se dirigió a cada una de las chicas que estábamos en el salón. Y las respuestas fueron muy impactantes. Empezamos a decir: yo tengo miedo de que me acosen sexualmente, de que me abusen, de que me violen y de que me maten, que un día ya no regrese a mi casa. Entonces, con este marco, así fue como empezamos nosotros a hablar acerca de qué era perspectiva de género, lo cual se nos hizo súper importante, súper valioso y en realidad que de alguna forma pues, sí nos daba miedo si lo planteamos desde esta perspectiva, pero a lo que vamos es que en esta estructura se llama una estructura patriarcal. ¿Por qué? Porque tiene una dominación masculina. De alguna forma, todo se rige acerca de una dicotomía de lo femenino y de lo masculino. Como por ejemplo, hay colores, los colores que son de niña y los colores que son de niño, ¿no? Hay actividades que son de mujer y hay actividades que son de hombre. Y todo esto entrecomillado porque precisamente no es que sea así per se. La ropa. Los cortes de cabello, inclusive hasta las profesiones. Las ingenierías, se dice que entrecomillado, son solamente para hombres, ¿no? Y las mujeres que desafían esto, se les tacha o inclusive se les prohíbe. ¿Y por qué? Porque las mujeres son para actividades que tengan que ver con cuidado, como psicología, como pedagogía, enfermería, y todo esto de alguna forma es algo que está dicotómico, es algo que no está per se, es decir, no está dado solamente porque sí, ¿no? Entonces hablamos también acerca de cómo es una diferencia entre la biología y lo sociocultural, porque lo que te dicen es que solamente por el hecho de haber nacido con vulva quiere decir que entonces, primero, que necesitas ser mujer, pero ya hablaremos acerca de eso, que eres sumisa, que eres una persona que naturalmente eres más débil que alguien que haya nacido con pene. Cuidadora. Tienes que interpretar las emociones de los que están a tu alrededor, adivinar qué piensan, responsable de las actividades del hogar, responsable de las tareas o las actividades de los hijos, y también eres responsable de su crianza y comportamiento. Claro, porque si un niño se porta mal, es culpa de la mamá. Inclusive, si una niña, niño, niñe desaparece es porque ¿dónde estaba la mamá? ¿Qué estaba haciendo la mamá? Si es un hombre el que toca a una niña dentro de su casa, ¿qué estaba haciendo la niña con ese hombre y dónde estaba la mamá? Porque siempre se responsabiliza a la mamá de la crianza, sobre todo, y de muchísimos otros aspectos. ¿Por qué? Pues porque el hombre, lo que se habla es que hay hombres que son más hombres que otros, hay hombres que son menos hombres que otros. ¿Cómo qué cosas te hacen ser más hombre? Tener muchas mujeres o tener muchas relaciones sexuales con muchas mujeres, golpear, mostrar siempre el enojo, que es lo único que puedes expresar. Como por ejemplo cuando golpean balones, estos deportes para hombres y estos deportes para mujeres, porque la mujer, vete a estudiar gimnasia, vete a estudiar ballet, pero no se te ocurra agarrar un balón porque entonces ya estás haciendo que todo el mundo se te venga encima y estás en contra de las leyes de Dios. Y ahora que tocamos el punto de Dios, de alguna forma es importante que hablemos acerca de por qué hay grupos conservadores que a todo esto le llaman ideología de género. Ideología de alguna forma es la contraparte de lo que sería la teología de género. En general la teología y la teología justamente son
el estudio o la ciencia que se encarga de estudiar todo lo referente a Dios y sus creaciones. Entonces, de alguna forma, si lo hablamos como ideología, es como todo lo que va en contra de lo que Dios ha dicho que sea. Porque, por ejemplo, Dios ha dicho que el hombre tiene que ser masculino. Si encontramos a un hombre que es menos masculino o que es femenino, entonces, pues es menos hombre, ¿no? Y Como que ya otras está cosas. transgrediendo las leyes de Dios. Exacto. ¿Qué otras cosas qué? Te hacen ser menos hombre. Llorar, ayudar entre comillas en casa, o ayudar también entre comillas con los hijos, mostrarse cariño entre hombres, no se puede hacer. Si quieres mucho a tu amigo no lo puedes abrazar ni le puedes dar un beso porque ya eso te hace menos hombre. Y obviamente aquí ya entra la orientación sexual. Si eres homosexual, si eres un hombre femenino o si eres simplemente parte de la diversidad, ya eres menos hombre. Sí, claro, porque todo esto, como les decía, se habla acerca de que estamos en una dicotomía, ¿no? Entre lo que sí se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Entonces, ya intentando un poquito aterrizar este tema, es importante que lo planteemos también desde definiciones, que pueden ser definiciones que nos ayudan muchísimo como a poderle dar estructura a todo el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, Estela Serret hablaba acerca de que la perspectiva de género es una categoría de análisis para el estudio de distintos fenómenos de alguna realidad, ya sea científica, de una realidad académica, social, política, ¿no? En donde se tienen en cuenta implicaciones y efectos de relaciones sociales. Esto es acerca del poder que existen entre dos géneros, que es el género femenino y el género masculino, en un nivel social, por una parte, y entre hombres y mujeres en un término biológico. Entonces, existe esta diferencia entre sexo y género, que como tal el género es una construcción social, básicamente. Entonces es una construcción social porque no está dada. Lo que les decía, no porque tengas vulva quiere decir que entonces ten tu kit de cosas que tienes que hacer o cosas que tienes que ser. Y no, la verdad es que no está dado. Y entonces esta construcción social es algo que nos ha ido permeando desde generaciones y generaciones, ¿no? Es algo que tiene tanto tiempo que ya se toma como si fuera algo dado, algo natural. Como por ejemplo, cuando eres niña, te dicen que tú no solamente no puedes tocar los balones o jugar fútbol, ¿no? Porque eso te hace machorra, ¿no? Entre comillas, sino inclusive te habla acerca como de que tienes gustos, ideas o creencias distintas. Por ejemplo, te tiene que gustar el maquillaje, porque si no te gusta el maquillaje, entonces eres pues una mujer que no se respeta porque no quiere como mostrar su belleza, ¿no? Porque como entre las cualidades que tienen las mujeres, según precisamente lo dado, entre comillas, es que las mujeres tienen que ser bellas, las mujeres tienen que ser sumisas, las mujeres tienen que ser recatadas. Pero es que estas estructuras no solamente se les da a las niñas, sino desde antes de que nazca la niña ya te estás creando una expectativa de su vida que a lo mejor lo más seguramente es que no cumpla. Ya desde que te dicen es niña, guiándote por solo si tiene vulva o pene, ya pinta su cuarto de rosita, ya le compras ropa rosita, ya crees que va a ser heterosexual y que se va a casar algún día y va a tener 3 hijos con su minivan y su perro, y no. Exacto, entonces de alguna forma tenemos que esta es una estructura de género no equitativa, por el simple hecho de que, como tú decías, desde que en el ultrasonido sale si es un pene, entonces ya me estoy imaginando que mi hijo, primero que va a ser un hijo, le va a gustar el fútbol y el azul y se va a casar y va a ser ingeniero en lo que se les ocurra, ¿no? Que va a Y, construir. ajá, se va a dedicar a construir. ¿Por qué? Porque esto es algo, como les mencionábamos, que es mera construcción social. Es decir, no porque yo tengo una vulva quiere decir que naturalmente, entre comillas, sea yo una persona débil, o que no porque yo tenga vulva quiere decir que a fuerzas me tiene que gustar el color rosa y vestir vestidos Aunque y vas a querer ser mamá. que voy a querer ser mamá. Exacto. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres que no quieren ser mamás? Son malas mujeres. Claro.
porque en esta dicotomía se habla acerca de que el hombre es menos hombre o más hombre, y la mujer es buena mujer o mala mujer. ¿Qué otras cosas te pueden hacer ser una mala mujer? Vivir una sexualidad libre, contrario a los hombres que entre más mujeres tienen, entre comillas, más hombres son. Aquí las mujeres que viven una sexualidad libre son malas mujeres. Exacto, porque se les habla como de que entonces son de cascos ligeros. De moral distraída. Moral distraída, ¿no? Y entonces son esas personas que en la familia te han dicho, aléjate de esas personas, aléjate de esas mujeres porque no te trae nada bueno a tu vida. ¿Qué otras cosas? Decir groserías. Porque los hombres sí pueden decir groserías y las mujeres no pueden. Sí, porque las mujeres que dicen groserías son menos valiosas, ¿no? Son vulgares, ¿no? Y todo lo que se les ocurra. Pero, claro, los hombres que dicen groserías son más valientes, son más empoderados, son más... No se escuchan mal. No se escuchan mal. Como los tatuajes. Los hombres que tienen tatuajes, son muy valientes, ¿no? Pero las mujeres que tienen tatuajes, uy, no, es una mujer que vale menos, ¿no? Es una mujer mala, ¿no? Y no te acerques, sí. Y es una mujer de la que puedes justificar su asesinato. Si trae tatuajes. Exacto. Porque, pues, porque es que, ¿ya viste cómo iba vestida? ¿Ya viste que tenía tatuajes? O que esté fuera de su casa. Claro. Si estás fuera de tu casa, estás vestida ligeramente o provocativamente y traes tatuajes, ya, te pueden matar. Claro, porque eso como si fuera una causa, ¿no? Como si fuera una justificación de, ay, ¿qué no le estás viendo? Si trae tatuajes, si trae minifalda, ¿cómo se merecía que la mataran? Y pues obviamente no. ¿Por qué? Pues un hombre que traiga tatuajes y traiga un short y que esté fuera de su casa, ¿merece ser matado por eso? Por supuesto que no. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una sociedad desigual. Tan desigual que también los hombres están siendo agredidos por esta estructura sociocultural patriarcal. ¿Por qué? Pues porque los hombres no pueden llorar. Los hombres ni siquiera pueden ir al doctor a que les revisen porque entonces eso los hace gays, los hace ser menos hombres. ¿Por qué? Pues porque alguien me está tocando mi pene. El ano. El ano, ¿no? Entonces, por eso es que los hombres tienen tantos problemas de salud. Los hombres son las primeras personas que tienen fallas cardíacas. ¿Por qué? Pues porque se aguantan sus emociones, porque la única emoción que pueden demostrar es el enojo. Golpeando cosas. Golpeando cosas, golpeando objetos, personas, paredes. ¿Por qué? Porque si ves a un hombre débil, entrecomillado, si ves a un hombre débil, entonces seguramente es porque es gay, vale menos. La verdad es que son cuestiones que está basado simplemente en un constructo, en algo que solamente está en las cabezas y que lo vamos reproduciendo, y es algo que todo el tiempo se ve su virilidad amenazada. Es algo que se podría llamar como el Fallo Power Club. ¿Por qué? Pues porque siempre, por ejemplo, cuando están entre amigos, como de, no, y es que entonces yo medía la tal, yo ya lo hice con quién sabe cuántas mujeres. ¿Por qué? Pues porque precisamente mientras más mujeres penetren, más hombres son. Y si una mujer... Hasta entre homosexuales. Si eres el activo, eres más hombre que si eres el pasivo. Claro. Entonces, de alguna forma lo vemos como una pirámide. Te llaman como la pirámide del patriarcado. Que si estás hasta arriba es porque eres un hombre blanco. Rico. Heterosexual. ¿Por qué? Porque hablamos de algo que se llama la trilogía o triada maldita, que es como Foucault llamaba al biopoder. Es decir, el género, la clase y la raza y su papel en la cultura. Porque un hombre blanco va a valer más que una mujer blanca. Un hombre blanco va a valer más que un hombre negro, ¿no? Un hombre moreno, un hombre latino, ¿no? Un hombre de clase alta, rico, va a valer más que un hombre blanco también, pero de clase baja. Entonces tenemos esta triada maldita que ya en su momento hablaremos acerca de interseccionalidades, pero es algo que todo el tiempo nos está moviendo, nos está posicionando en un lugar de privilegio o no. Y hay personas que justamente este privilegio no lo ven. Hay personas que este privilegio
ni siquiera lo notan como un privilegio, porque precisamente un privilegio es un derecho que solamente tú tienes y que no todas las personas lo tienen. Pero Porque, obviamente es más fácil darte cuenta de lo que no tienes que de lo que tienes. claro, porque tú crees que todas las personas tienen lo mismo que tú, cuando obviamente no es así. Poniéndolo desde esta perspectiva, entonces el hombre blanco heterosexual vale más que una mujer blanca heterosexual. ¿Por qué? Porque hablamos, por ejemplo, inclusive de algo que se llama el techo de cristal, porque así tengas tú los mismos estudios, así tengas los mismos conocimientos, la misma experiencia, y tú seas inclusive, no sé, supervisora de tu área, si un hombre tiene los mismos conocimientos, entonces es preferible contratar al hombre. ¿Por qué? Pues porque tú ya eres mamá. O si no, te puedes embarazar. Ajá, y si no, en cualquier momento te puedes embarazar y dejar, entrecomillado, tirado el changarro, ¿no? Y es algo que es muy injusto. También injusto inclusive para los hombres, porque los hombres les dan ¿cuánto tiempo de incapacidad después de 3 días, ¿no? como una semana después de que son papás? Les dan una semana y a la mujer 3 meses. ¿Por qué? Pues porque la mujer es la encargada de la crianza y la mujer es la que tiene que encargarse de que de esos bebés sean personas de bien y que no se les mueran. Pero el hombre tiene que salir a trabajar, porque si no, ¿quién trabaja? ¿Quién provee? Porque precisamente es una de las características que tienen los hombres, que tienen que ser proveedores, protectores, que tienen que ser hombres que todo el tiempo están queriendo y deseando tener sexo. Si un hombre se niega a tener sexo, entonces es menos hombre o vale menos. Y entonces son cosas que si las ven son cosas totalmente tontas y son totalmente absurdas si las planteamos así. Pero es algo que todo el tiempo estamos viviendo. Es algo que constantemente estamos sumergidos en este ambiente, en este tema, ¿por qué? Pues porque a todos nos cruza, en algún punto nos va a cruzar. ¿Por Ya qué? todos nos criaron y nos han criado así. Ese es el punto que la verdad es que es muy difícil inclusive identificar todo esto porque hemos nacido aquí, hemos crecido aquí, nos han criado aquí. Entonces, imaginarlo de una forma distinta es algo casi impensable, ¿no? Es algo que no es posible que podamos imaginar. ¿Por qué? Pues porque ya están dados los papeles, ya están dados los roles. ¿Para qué se ponen a discutir, no? Si ya sabemos que la mujer se tiene que dedicar al hogar, si ya sabemos que el hombre es el que tiene que proveer, entonces imagínense también la carga para ambos. La carga de, es que soy un hombre y no tengo trabajo, ¿cómo voy a mantener a toda mi familia? Pero al mismo tiempo a mí me enseñaron que yo no puedo dejar, entrecomillado, trabajar a mi esposa, porque pues, se dedica al cuidado de nuestros hijos, ¿no? ¿Para qué dejarla salir de la casa? Y son cuestiones que afectan a ambos, afectan a mujeres, afectan a hombres, pero como los hombres son las personas privilegiadas aquí, son las personas que se quejan de que se esté cuestionando, porque claramente, ¿por qué querría que alguien me diga que lo que estoy teniendo yo es un privilegio y que me lo quiten? Por eso llamo a todas estas personas de formas ofensivas. Y este es el punto, que necesitamos cuestionarlo, necesitamos hablar acerca de que en serio hay una posición de poder, porque por ejemplo, si hablamos de dos hombres homosexuales, como tú decías, el hombre que penetra es más poderoso que el hombre que se deja ser penetrado. Pero el punto es que nos pongamos a cuestionarnos. La biología no lo es todo, es decir, la biología nos da algunos niveles de lo que somos, pero eso no quiere decir que desde ahí es porque ya seamos naturalmente suaves, sumisos o fuertes, poderosos. No por tener pene quiere decir que vales más. De alguna forma a las mujeres se nos socializa como objetos y a los hombres como sujetos. Entonces, obviamente existe una
estructura de poder en donde el sujeto lo que hace es someter al objeto. Entonces aquí ya lo vemos de una forma muy distinta, de una forma en la que una persona vale más que la otra, ¿no? Entonces hablamos de esta pirámide patriarcal. Hablamos de cómo es que recién, o sea, por ejemplo, en España en 1931 apenas se reconoció la igualdad de derechos políticos para mujeres y hombres. En México igual, o sea, tiene nada de tiempo y entonces hay personas que todavía siguen pensando que esto es un invento de los grupos progres, lo que en algún punto les haría ver como a ellos como regres. Supongo. Entonces hablamos de algo que es una desigualdad desde el mero hecho de que yo tengo que pensar a dónde voy a ir para saber cómo vestirme, para saber cuántas cuadras voy a caminar, si voy a pasar por un edificio en construcción o no, e inclusive a qué hora voy a llegar a mi casa. Esto es algo que afecta a ambos, pero en su mayoría o más a las mujeres, porque como el hombre es el sujeto con privilegio, pues es el que aplasta a todos los demás, pero en sí pues nos afecta a todos. En este caso, ¿cómo se resumiría el pensar o actuar con perspectiva de género? Justo esto es empezando por cuestionar mis privilegios. Lo que somos, lo que tenemos, no es algo que todas las personas tienen ni son. Empezando por ahí. Que yo tenga acceso al internet, que yo tenga acceso a tener un smartphone, que yo tenga acceso a estudiar una carrera, una maestría, que yo tenga acceso a trabajo, no quiere decir que todas las personas lo tienen. Entonces, recientemente se ha podido ver más esta brecha de clase y más esta brecha también de género. Por todo esto de la pandemia hace que la SEP aquí en México puso esto como de que era estas clases por televisión y hay escuelas que también están dando clases vía remota por estos programas y aplicaciones de videollamadas. Entonces, desde aquí ya lo vemos porque quién se queda en casa a cuidar a estos hijos, a que se conecten a sus clases, quién es la persona que si no está esta persona aquí, entonces ya se está teniendo un problema de que algo está saliendo mal, de que entonces tú eres la responsable, porque por ejemplo en el caso de si una niña, niño, niña desaparece, como lo mencionamos, ¿dónde estaba la mamá? ¿Qué hacía en la calle? Y son cosas que debemos dejar de preguntar. El cómo venías vestida, el qué estabas haciendo ahí en la calle a esa hora. Entonces, si la mujer no está en su casa, si la mujer no está haciendo las labores que le corresponden, como son las del hogar, la crianza de los hijos, entonces de alguna forma se le está responsabilizando y culpando de todo, porque hasta como lo que mencionabas de las emociones, ¿no? Las mujeres son las que tienen que interpretar lo que las demás personas están sintiendo, inclusive hasta leer la mente de qué se te antoja de comer el día de hoy, como de, ay mamá, pues que ya sabes que a mí no me gusta esto, ¿no? Y entonces tiene que ir ajustando todo, pero... Eso si quieres ser madre. Claro. Pero si no quieres ser madre es otra bronca. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se cuestiona que tu único papel en esta vida es ser mujer. Porque Ser mamá. es ser mamá, perdón. ¿Cuántas veces han escuchado hablar acerca de que se le asocia mucho a la mujer con la naturaleza, ¿no? Inclusive como la madre naturaleza. ¿Por qué? Pues porque es la que da vida, porque es la que está aquí. Como si los hijos se hicieran solos. Es un papel de ambas personas. Y por ejemplo, cuando hay una madre soltera, como juzgas a la mamá por ser soltera, pero no juzgas al papá que se largó. Exacto, se cuestiona a la mujer siempre. Desde así, en el ejemplo que se te ocurra, la mujer es la que sale cuestionada y lo peor, la que sale perdiendo. ¿Por qué precisamente no hablas acerca del papá que abandonó? El papá que no está dando pensión o que cree que por dar 300 pesos mensuales ya se merece que le den su regalo de feliz día del padre y se le llame como un buen padre, porque la verdad es que no es así. Hay muchísimos padres que son responsables, que enseñan acerca de las emociones, que se han cuestionado todo, pero de alguna forma ya estamos hablando de deconstrucciones,
¿Por qué? Pues porque habrá personas que nos digan, a mí no me criaron así, ¿no? No. En mi casa todos éramos iguales. Mientras mi mamá cocinaba, mi hermano y yo, con mi papá, estábamos arreglando la televisión y poníamos los estantes. Entonces, todos tenemos actividades iguales. Pero si se acercaba la hermana, como, yo también quiero, no, tú vete a ayudarle a tu mamá. O les obligas a las hijas a que atiendan a los hermanos por ser mujeres. Y que han nacido para eso, porque ni siquiera para estudiar. Ya hablaremos en su momento de cuándo es que se dieron estos derechos y de cuándo es que se ha exigido que las mujeres podamos votar, que las mujeres podamos tener presencia política, que las mujeres podamos decidir sobre, o sea, es pleno 2020 y todavía hay personas y hay estructuras y hay gobiernos que me dicen que no puedo decidir sobre mi propio cuerpo, que me dicen que ni siquiera se me ocurra pensar en un aborto legal y seguro. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera mi cuerpo es mío. Desde esta perspectiva, ¿estás a favor o en contra del aborto legal? Es algo que es tuyo, pero no coartes los derechos de las demás personas solamente porque tú no lo quieres. Si no quieres abortar, pues no abortes y ya. Exacto. Pero ese es un derecho, y es un derecho que todas las personas gestantes, ya lo hablaremos en su momento, todas las personas gestantes tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Entonces, esta estructura que te dice que no eres ni dueña de tu propio cuerpo, menos dueño de tu vida, menos dueño de nada. ¿Por qué? Pues porque tú estás siempre debajo del hombre y debajo del que tiene el poder y del que tiene que controlar tu vida, ¿no? Del que te tiene que dar permiso. Exacto. Mi amor, ¿puedo salir con mis amigos? Mi amor, ¿puedo ir a ver a mi mamá, a mi familia? Mi amor, ¿puedo estudiar? Y es lo primero que haces cuando quieres violentar a alguien, quitarle como su red principal, ¿no? Alejarlo de él y decir que te tiene que pedir permiso para poder relacionarse con las demás personas. Y esto es violencia. Y es una violencia que se está ejerciendo desde una parte de poder. Y es una violencia que se tiene normalizada. Claro. Porque la mujer siempre está a merced de lo que diga el hombre. Entonces, precisamente, una violencia se ejerce siempre desde la parte poderosa. Entonces, esta estructura desigual nos habla de cómo es que cuestionándolo, también estamos cuestionando todo, desde la parte de estos constructos, de esta parte sociocultural, estamos cuestionando inclusive desde el qué color estamos utilizando, qué color me gusta más, cómo me visto, cómo me expreso, cómo actúo, qué digo, qué estudio. Pero también partiendo de la desigualdad es algo que las mujeres obviamente se cuestionan más que los hombres. Porque los hombres no se quieren cuestionar ni quieren perder esos privilegios que tienen, entonces es más fácil para ellos decir, yo no creo en eso, no estoy de acuerdo, no me vas a hacer cambiar. Exacto. Entonces, este es un trabajo tanto de hombres como mujeres, como de personas no binarias también. Es un trabajo de todos. Nos tenemos que cuestionar, nos tenemos que deconstruir, porque estamos construidos de una forma. Entonces, al cuestionarnos todo esto y al saber conscientemente que yo no soy más poderosa que otra persona, cuestionarme mis propios privilegios, cuestionarme mi posición en esta pirámide patriarcal, también me ayuda a identificar qué sí hacer, qué no hacer y en dónde. Podemos utilizar estos privilegios para poder lograr que las personas que no están tan privilegiadas puedan expresar sus puntos también y exigir también esos derechos. Entonces es una lucha de todas las personas. Pero es una lucha en primera persona. Primero te tienes que cuestionar tú. Primero debo de criticar y de cuestionar lo que yo soy, lo que me gusta, lo que consumo, lo que hago, lo que pienso. Y ya a partir de ahí ya puedo... Y vemos. Opinar. Exacto, porque tú no eres la persona responsable de las demás personas. De los demás. Tú eres responsable de ti, de tu vida, de lo que tú haces, de lo que tú dices. Pero pues es bien fácil para todos nosotros opinar y decir de Misa. todos los demás sin ponerme a ver lo que yo hago y lo que yo digo y lo que yo pienso.
Sí, exacto. Entonces, lo importante es que tengamos los mismos derechos y dejemos de tenerlo como privilegios y que sean derechos, porque es lo que necesitamos. Derecho, inclusive desde opinar sobre nuestro propio cuerpo, derechos a estudiar, derechos a trabajar, sin que algo me impida alcanzar un puesto directivo, sin que este llamado techo de cristal me impida ganar más. Está comprobado que hay hombres y mujeres en el mismo puesto, que el hombre gana inclusive hasta un 15% más y 15% a veces. No. Esos son los datos que se demuestran, pero la verdad es que son muy cuestionables. Se basan... Estamos en el 2020 y ve la diferencia que hay en el fútbol varonil y femenil. No es del 15%, es del 90%. Se les paga el 15%. Sí, porque un hombre puede vivir de ser futbolista y hasta cuando se retira sigue viviendo de eso. Y ganan millones de dólares y euros y... ¿Y cuánto gana una futbolista? 6,000 pesos al mes. 6,000 pesos al mes. O sea, 6,000 pesos es nada. Con 6,000 pesos no mantienes una familia. Y ya sabemos que van a decir, es que el salario mínimo está ahí, ellas están viviendo de fútbol. Pero la diferencia entre un futbolista profesional y una futbolista profesional es muy grande. Y así como la hay en el fútbol, la hay en el campo que quieras, existe la misma desigualdad entre hombres y mujeres. Nada más que ahorita es como más visible en ese campo que es bastante virgen. Sin querer tocaste un tema que quería tocar. Virginidad. Porque como lo que ya hablamos, el hombre que tiene más experiencia en el ámbito sexual vale más, es más hombre y es ese que se la pasa regodeándose con sus amigos. No, y entonces yo hice esto, pero la mujer tiene sí o sí que llegar virgen al matrimonio. Entre comillas. Entre comillas. ¿Por qué? Pues porque si no lo es, si no llegas virgen, entonces pues no vales la pena. Si no, entonces eres una mala mujer. Porque inclusive se tiene esta idea muy absurda que un hombre puede tener sexo con todas las mujeres que quiera y puede tener miles de parejas, pero si se va a casar, se tiene que casar con una mujer que no tenga experiencia para que tú le enseñes, hijito. Esta cuestión de la virginidad es otro constructo social. El hombre quiere tener sexo con todas las mujeres y luego encontrarse una que sea virgen. Sí, porque también debemos dejar de hablarle así como virginidad, porque ¿por qué mi valor como mujer depende de ti como hombre? De si me has penetrado o si me ha penetrado un hombre o no. ¿Por qué tendría que cambiar mi valor como mujer? Antes valía 100, ahora valgo 1, porque ya me han penetrado. Por supuesto que no, es algo absurdo, es algo machista, claro está. Es algo ilógico. Y que las mujeres le siguen dando mucho valor también. Sí, ¿por qué? Pues porque estamos creciendo en esta creciendo sociedad en donde se valora la virginidad, se valora la pureza, la castidad, la sumisión. Entonces debemos dejar de preguntar eso, porque la vida sexual de otra persona no me interesa. Repitan conmigo, la vida sexual de otra persona no me interesa. La única vida sexual que me interesa es la mía, mientras me cuide, mientras lo haga con protección, mientras yo quiera hacerlo, con eso tienen. Y también que me digan que me cuide me hace menos hombre. ¿A qué te refieres? A que no, a mí no me gusta ponerme un condón. Y si sale algo va a ser tu responsabilidad. Porque a pesar de que yo como mujer te pida ponte un condón, es que no se siente igual. Es que por qué. O sí me lo pongo, pero a la mera hora me lo quito. Es que no me quedan, dice. Pero el punto es que dejamos de reproducir estos estereotipos, prejuicios y estructuras de género. Debemos cuestionarlo para ayudarnos a deconstruirnos. Es decir, todas las personas nacimos y crecimos en este ambiente y esta estructura, entonces necesitamos deconstruirlo, es decir, decir, esto no me parece lógico, esto no me gusta,
esto, ¿por qué se tiene que ser así? Y comenzar a reconstruirnos, pero ya reconstruirnos desde una perspectiva de género. Algo que sabemos que no porque tenga pene quiere decir que valgo más que tú, o no porque yo tenga vulva quiere decir que yo tengo que ser una persona sumisa. Son cosas que nos tenemos que cuestionar y es algo que es de todos los días. La verdad es que es algo súper pesado, es muy difícil y es algo que cuando ya aprendes acerca de perspectiva de género es muy difícil poderlo ignorar. Y aparte es más difícil desaprender y volver a aprender que ya seguirte tu vida como te la han enseñado siempre. Precisamente, y por eso también hay personas que no están dispuestas a hacerlo. No sé, es difícil hablar de esto. Y tú tienes ejemplos, porque tú dices que cursando sexualidad y género, o sea, fue un antes y un después. Sí. Y que mucha gente optó por hacer como que nunca vieron eso. Sí, justo. Hay 3 formas de vivirse después de cursar sexualidad y género. La primera es pasar las materias como si nunca hubieras visto nada en tu vida, que es algo que como de se lo están inventando, no hay nada que tengo que cambiar, yo estoy bien, todo perfecto. La segunda es en esos momentos decir como sí, tienen razón, esto son las cosas que tengo que cambiar, es algo que tengo que modificar, güey, hay violencia en todas partes, ¿no? Reproducir esta violencia y estos estereotipos y etcétera. Terminan las materias y ya, se te olvidó esa deconstrucción que dijiste que ibas a hacer y ya, pasas al siguiente semestre como si no hubieras visto nada. Sigues siendo la misma persona machista, sigues siendo la misma persona que ejerce poder de género frente a otras personas. Y la tercera es un antes y un después de ti cursando esas materias. Es un antes y un después porque ya nada es igual, ya nada es como lo venías viviendo hasta ese momento y la verdad es que es algo súper impactante y es algo que no todas las personas se dan esta oportunidad. Y la verdad es que eso nos ayudó tanto a Adrián como a mí porque casualmente, no sé cómo fue posible, pero en el momento en el que en el que yo empecé a cursar sexualidad, él se descubrió trans. Entonces, de alguna forma empezamos a forjar su ser hombre desde una deconstrucción. Desde construirlo deconstruidamente, por decirlo de alguna forma, y construirlo sin estas violencias. La verdad es que sí nos costó un buen trabajo. Había veces en las que replicábamos, pero la verdad es que fue, pues, entre comillas, sencillo, porque ahí estábamos y estábamos diciendo como de, eso que estás diciendo es machista. ¿Por qué? Y nos poníamos a platicar. Yo saliendo de mis clases llegaba y le contaba como lo que habíamos visto en el tema y nos poníamos a debatir horas acerca de eso. Entonces eso también nos ayudó bastante. De por sí, descubrirte trans pues ya te abre los ojos y la mente a muchas cosas. Principalmente porque pues terminas, quieras o no, viviendo los dos lados de la moneda. O sea, yo como hombre trans aún no puedo creer que haya hombres trans que reproduzcan esas mismas conductas machistas y que se vuelvan así si tú viviste toda esa opresión y toda esa violencia sobre ti como para que tú termines haciendo lo mismo. Pero los hay, de que los hay, los hay. Pero ya, o sea, desde ese lado ya es como te abre los ojos a muchas cosas que combinado con toda esa información que obtuvimos de tus clases, pues nos ayudó como a construirnos de otra manera como pareja y a construirme a mí como el hombre que quería ser o no ser el hombre que no quería ser. Y pues tenía claro que no quería ser ni violento ni machista ni nada de esas cosas. Pero la verdad es que es algo que diariamente, todavía digo, tenemos 5 años deconstruyéndonos, tenemos 5 años evidenciando las violencias, 5 años intentando no replicarlo y es algo que sabemos y que tenemos consciente que no va a parar, porque la verdad es que la deconstrucción no para, no hay una sola persona en el mundo que esté totalmente deconstruida porque eso implicaría morirse y volver a nacer en otro sistema que no sea el patriarcal, que la verdad es que eso no es posible. Que no éramos las personas violentas. Igual y teníamos violencias, pero... esas que ahorita llamamos normalizadas, que ya en su momento hablaremos del amor romántico y demás. Pero creo que lo importante fue que lo evidenciáramos. Entonces, al evidenciarlo, eso nos ayuda también a identificar que no queremos en nuestra vida, que sí queremos y como les decimos, es algo que es constante, es algo que no acaba. Y también ayuda a que tus relaciones sean de calidad y más duraderas, porque mucha gente nos pregunta que cómo hemos aguantado tanto, pero pues yo no siento que haya pasado tanto tiempo, porque pues la realidad es que no hemos entrado como en una monotonía, ni tampoco hemos
reproducido esas violencias que hacen que pues las parejas o truenen o se queden ahí de por vida, pero siendo infelices. Entonces tampoco hemos caído en eso de somos uno mismo, porque también en la deconstrucción también te muestra eso. Tú eres un ente y yo soy otro, y cada quien tiene sus cosas y podemos ir juntos pero no revueltos. Sí, exacto. Entonces, justo como les comentábamos, ya en su momento hablaremos del amor romántico y cómo es que perpetúa estas violencias, pero creo que la clave en todo esto es que seguimos creciendo, ¿no? Y seguimos creciendo no solamente como pareja, sino y principalmente como personas. Seguimos creciendo, seguimos deconstruyéndonos, seguimos cuestionándonos todo, tanto como pareja, como personas, como al sistema, como a la estructura, como todo. Entonces, el que sepas que hay personas junto a ti, y no necesariamente pareja, no necesariamente familia, no necesariamente amistades, pueden que haya personas que ni siquiera conoces, pero que sabes que puedes contar con estas personas porque sabes que también se están deconstruyendo contigo. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, la verdad es que ayuda un montón porque de alguna forma vas haciendo grupos. Entonces, mientras más grupos, más personas se alíen, pues son más personas contra el patriarcado y más personas contra el sistema. Y esto siempre es una bendición porque la verdad es que cuando empiezas a cuestionártelo, tú crees que eres la única persona en el mundo que está evidenciando, que está identificando todas estas cuestiones, y es súper difícil, es algo que tú crees que eres tú solo contra el mundo. Y la verdad es que no es así. Afortunadamente cada vez más personas están deconstruyendo, afortunadamente cada vez más personas están identificando estas violencias y cada vez más hacen algo para cambiarlo. Porque no solamente se trata como de, sí, ya identifiqué que violenté en tal parte, bueno, ni modo. Pero aún no es la mayoría, ni cerca estamos de ser la mayoría, entonces pues es una chamba que tienen que hacer más personas y todos los días. Exacto. Entonces es una lucha de todes contra el sistema, contra el machismo, contra el patriarcado, y sí se puede. Parece que hay momentos en los que creemos que vamos para atrás o que estamos ahí detenidos, pero la verdad es que sí se puede. Ya hoy en día podemos hablar de derechos que ya tenemos, que hace 5 años que empezamos nuestra deconstrucción no había. Y no hablamos de que los derechos son gracias a nuestra deconstrucción, pero más bien es como el evidenciar que mientras más somos, más fácil podemos llegar a estos derechos, más fácil podemos acceder a la educación al respecto, y más fácil se puede hablar en foros, en seminarios, en conferencias, en videos de YouTube, en podcast de cualquier plataforma, porque lo que se nombra existe. Entonces, mientras más lo nombramos, mientras más lo evidenciamos, más podemos hacer y más estamos haciendo. ¿Y ya? Muchas gracias por habernos visto, oído. Muchas gracias por haber compartido estos muchos minutos con nosotros y esperamos que les haya gustado. Si es así, háganoslo saber, por favor, con su suscripción, con un like, con compartirlo con personas que ustedes crean que necesitan escuchar esto, con personas que les hagan sentirse que no están solas en este mundo, con personas que quizá están investigando qué diablos es este tema, y es algo que nos va a ayudar a que crezcamos como personas, que nos va a ayudar a que crezcamos como plataforma, como una manera de evidenciar que todos estamos juntos. Y también les pedimos, por favor, que si hay algún comentario que nos quieran hacer, desde un no me gustó, me hubiera gustado más tal cosa, o me gustó más tal cosa, que nos digan ustedes, ya conocían acerca de la perspectiva de género, que sabían, qué nos faltó, porque siempre falta algo, entonces ayúdenos por favor a contarnos en los comentarios, a suscribirse y a compartir este video y este episodio. Muchas gracias a todos por vernos. Chao. Bye.